¿Cuáles son los climas adecuados? ¿Qué razas hay y cuáles son las mejores? ¿Cuándo inicia su ciclo de postura y cuándo termina? ¿Cuánto alimento consume una gallina por día? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con el ingeniero Juan Taboada, especialista en gallinas ponedoras, y el día de hoy nos va a responder algunas dudas. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación y poder absolver las dudas que frecuentemente uno puede tener cuando decide emprender un negocio o cuando ya está en pleno proceso de producción. ¿Cuáles son los climas adecuados para las gallinas ponedoras? En cuanto al clima, debemos tener en cuenta que la ponedora, pues cuando tiene o se encuentra dentro de las primeras semanas de vida, necesita un confort térmico de tal manera que busquemos 33 grados los primeros días de vida y luego ir reduciendo paulatinamente hasta los 21 a 23 grados, que normalmente lo podemos obtener entre la quinta y sexta semana de edad. Entonces, independiente a si estamos en una zona muy calurosa o muy fría, mucho depende de los equipos que contemos para poder darle esa calefacción en el momento adecuado. ¿Cuáles son los equipos que dan calefacción? Pueden ser campanas criadoras, turbocalentadores. ¿Tú qué nos puedes decir? O sea, ¿son más de climas fríos o de climas cálidos? El confort de una ponedora en proceso de producción debe encontrarse entre 21 grados, 22 grados. ¿Qué razas hay y cuáles son las mejores para gallinas ponedoras? En el mercado podemos encontrar diversas líneas genéticas, cada una con sus características. Entre ellas tenemos a la Highline Brown, por ejemplo, que es una ponedora comercial que produce huevo de color marrón. El criador debe de revisar los estándares de cada línea genética para poder proyectarse con las producciones que uno espera y va a definir ahí los volúmenes de venta para futuro. ¿Cuándo inicia su ciclo de postura y cuándo termina? Normalmente las líneas genéticas están preparadas y diseñadas para comenzar su producción alrededor de las 18-19 semanas y con buenos rendimientos hasta la semana 100 de vida. ¿Cuáles serían tus recomendaciones o consejos para tener una producción eficiente en climas calurosos? Uno de los pilares importantes para un buen desarrollo, incluso en climas calurosos como en otros, es la bioseguridad. Debemos de ser muy enfáticos y rigurosos en este tema. Esto tiene que ser reforzado con la supervisión de un médico veterinario responsable. Es el uso de ventiladores, que ya lo comentamos, un buen manejo de cortinas, porque podemos aprovechar esas corrientes de vientos de las zonas externas para que puedan ingresar al galpón, retirar el aire formado propio de la crianza, llámese dióxido, monóxido de carbono, amoníaco, y podamos refrescar a las aves. Otra medida que podemos implementar es el sistema de perchas, que es como cuando uno observa un loro o un periquito y tienen un palito donde posarse. Ajá. Esa acción os representa el perchado de las aves. Okay. Si nosotros colocamos perchas a lo largo del piso, pues las aves van a saltar y es un comportamiento natural de las aves. Las aves gustan de perchar. Entonces, al realizar esta acción va a haber menos densidad de aves por metro cuadrado y eso va a contribuir a que el ave también se sienta más fresca, más cómoda. Bueno, ahora vamos con el programa de alimentación. Coméntanos sobre las etapas. Las primeras semanas de vida podemos comenzar con un alimento preinicio, que usualmente es una presentación de peletizado o, para este caso, micropeletizado. Máximo 2-3 semanas, y ya luego podemos ofertar en la cuarta, quinta semana pues un pellet partido que se llama crumble. Ya a partir de la sexta semana debemos de suministrar, ofrecer a las aves alimento en harina. Es muy importante eso porque va a contribuir a un mejor desarrollo. Dentro de esta presentación de harina como productores debemos de supervisar el tamaño de partícula. Entonces, el tamaño de partícula deseado está entre 1 a 3 milímetros. No busquemos altos porcentajes de alimentos finos. ¿Cuáles son esos alimentos finos? Los que tienen un tamaño de partícula menos a 1 milímetro. Porque eso va a condicionar a que las aves consuman menos alimento, que no queremos porque es un periodo donde el ave está creciendo cada semana y eso puede
afectar es la ganancia de peso. Es muy importante asegurar el correcto tamaño de partícula para las aves. En producción también es importante el tamaño de partícula. Nuestra referencia es que el grano del maíz sea partido en 4. ¿Por qué necesitamos un alimento de esa referencia, de ese tamaño? Para que la molleja pues, pueda ir trabajando bien y pueda contribuir a un mejor aprovechamiento de los nutrientes que vienen de las dietas. En producción también es importante asegurar el suministro de calcio granulado. Es un tamaño de partícula entre 2 a 4 milímetros, de preferencia entre 3 a 4. ¿Por qué? Porque este calcio granulado se va a quedar en la molleja. Al ser muy grueso, la molleja va a tener que seguir trabajando, va a liberar el calcio durante la noche. ¿Y por qué es importante tener calcio en la noche? Porque es un periodo donde el ave necesita un alto requerimiento de este mineral para la formación de la cáscara. Cada línea genética indica sus recomendaciones bajo ciertos sistemas, tanto sistemas al pastoreo o los sistemas convencionales, que normalmente es en jaulas. O sea que cuando las personas obtienen la raza de sus gallinas, el lugar donde se las compran les tiene que indicar el tipo de alimento que se le tiene que dar. En cuanto a ponedoras comerciales, no manejamos razas, sino líneas genéticas. Ya. Cada empresa o cada casa genética maneja sus líneas. Cuando nosotros compramos cierta pollita, pues el proveedor nos debe brindar las recomendaciones nutricionales. ¿Cuánto alimento consume una gallina por día? Una gallina en la etapa de producción puede estar fluctuando entre 108 a 116 gramos. ¿Qué me podrías decir sobre el tema de las gallinas libres, que he visto que es una tendencia en crianza hoy en día? Ese sistema de crianza comenzó en Europa por un tema normativa, donde las aves ya no podían estar produciendo en jaulas. Surge el planteamiento de qué sistemas implementar. Entonces, se decide criar en jaulas o en sistemas de crianza enriquecidos. ¿Qué quiere decir enriquecidos? Es darle las condiciones dentro de la zona donde está el ave, de tal manera que pueda manifestar sus comportamientos naturales. ¿Cuáles son esos comportamientos naturales del ave? Perchar, por ejemplo. ¿Qué más? La gallina tiende a realizarse baños con la cama. Entonces, la gallinita entierra el pico y va moviendo sus alas y se va generando baños. Entonces, esos hábitos son naturales en el ave. Entonces, en los galpones, pues se ponen los nidos, las aves entran en ese nido para dejar los huevitos y luego salen a perchar y salen a darse sus baños de cama. Son medidas que se van adoptando frente a normativas o tendencias, como tú lo dices. Está muy bien que se encuentren dentro del galpón. Si las aves salen de ese galpón y recorren ambientes que no están enmallados, pues podemos generar un quiebre en la bioseguridad porque nosotros no controlamos la sanitización de ese ambiente. Bueno, entonces te quiero hacer una pregunta controversial. Wow. ¿Tú crees que hay diferencias entre los huevos de gallinas libres y de gallinas convencionales? Nutricionalmente no deberían haber diferencias significativas. Es más que todo por el sistema de crianza. Bueno, vamos a hablar del tema de las instalaciones. ¿Cuál es el espacio idóneo por gallina convencional y para una gallina libre? Las jaulas convencionales, que son unas dimensiones de 50 centímetros por 60 centímetros y colocan 7 aves. En el caso de crianza en piso, normalmente se manejan densidades entre 7 a 8 aves por metro cuadrado. ¿Qué se necesita para tener una buena instalación? Bioseguridad es el primer paso y es el pilar importante para una buena rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Un galpón de tal manera que esté enmallado, que los ingresos estén controlados, es decir, debemos de colocar cambio de ropa, ducha, pediluvios, desinfectantes a nuestro sistema de crianza. ¿Hay alguna altura específica? Normalmente se tienen alturas entre 3 a 5 metros. Sí, las perchas son muy importantes porque ayudan a que las aves no estén tan apretadas. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta con los comederos? Cuando nosotros tenemos gallinas en producción, tolvas, comederos, tolvas, tenemos que manejar de 30 a 35 aves por una tolva. Y cuando estamos en jaulas, pues de 7 a 8 centímetros lineales por cada ave. Debemos considerar un niple por cada 7 a 8 aves. Y para el caso de aves criadas en piso,
pues debemos de considerar un bebedero campana para 100 aves. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito en dinero para iniciar? ¿Ya qué te referías con la gallina me cuesta 30 soles? Es un valor referencial. Ya. Es un valor referencial, pero es lo que me puede costar o lo que puedo invertir desde la compra ¿De la pollita? de la pollita y los insumos como la alimentación, la vacunación, el personal, pues algunos medicamentos o algunos materiales que se requieran durante su desarrollo. O sea, eso quiere decir que por gallina ponedora me va a costar 30 soles de inicio hasta que empiece en la producción. Sí. ¿No? Ya. Valor referencial. Valor referencial. Es puede ser variable Claro. por algunas zonas, algunos sistemas de crianza, y esos valores también se pueden ver afectados por, Claro, por entonces el tema de inflación. teniendo en cuenta ese monto, ya pues sacamos la cuenta de con cuántas podremos, ¿no? Así es. Ok, ya. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos respondido muchas de sus preguntas sobre las gallinas ponedoras con el especialista Juan Taboada. Las preguntas muy buenas porque normalmente uno se topa con esas consultas muy bien, y siempre considerar que no solamente se trata de comprar ese animalito y va a crecer con el alimento que le demos. Es cierto. Eso no es así, ¿no? Hay que darle las condiciones. Bioseguridad, buena alimentación, un buen programa de vacunación valorado o recomendado por su médico veterinario. También es importante el tema del manejo. Bueno, entonces muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Chao, chao.